Hola, mi nombre es Jordan Fernández, soy uno de los especialistas en medicina interna del Departamento de Medicina Interna del Hospital Veterinario Puchol y hoy os quería hablar un poquito sobre una de las charlas que dimos en unas jornadas recientes de hematología sobre anemias hemolíticas inmunomediadas. Y uno de los motivos por que elegimos este tema es que recientemente el Colegio Americano de Medicina Interna y Veterinaria ha sacado unas guías en diagnóstico y tratamiento de anemias hemolíticas inmunomediadas en perros y gatos, así como tratamiento de esta enfermedad en perros. ¿Y qué es lo relevante? Y la verdad es que las anemias hemolíticas inmunomediadas son una causa muy común de anemias en pacientes sin hemorragias. Y el problema es que muchas veces se diagnostican de manera errónea, bien porque son anemias hemolíticas pero no inmunomediadas, o bien porque hay una patología subyacente que no se ha diagnosticado. Normalmente cuando nos llegan a nosotros tienden a ser anemias ya regenerativas en alrededor del 70% de los casos, es decir, que han pasado esos 3 a 5 días para que la médula haya producido una respuesta regenerativa y normalmente se presentan a nosotros ya pacientes con ictericia, como el perro de la imagen, debido a un aumento de la bilirrubina. Aunque esto va a depender un poquito del tipo de hemólisis que presenten estos pacientes. Si tenemos una hemólisis intravascular, donde los eritrocitos se van a romper, a alisar dentro de los vasos sanguíneos, vamos a tener un aumento de la hemoglobina y hemoglobinuria y quizás no tanto ictericia. Mientras si tenemos una hemólisis extravascular, cuando los eritrocitos se quitan de la circulación sistémica, principalmente en el bazo, por el sistema mononuclear fagocítico, aquí lo que se va a producir es que esa hemoglobina de los glóbulos rojos se va a metabolizar por el hígado y se va a producir principalmente ictericia y hiperbilirrubinuria. Y se presentan amarillos como el perro de la imagen, este cocker. Pero como dijimos, es importante pues, confirmar el diagnóstico y las anemias hemolíticas no solo son anemias inmunomediadas, y hay causas no inmunomediadas y no nos deberíamos olvidar de ellas. Causas, por ejemplo, tenemos las anemias hemolíticas congénitas, que vemos en perros, por ejemplo, con deficiencias de ciertas enzimas de la membrana del eritrocito, que harán que estos perros tengan eritrocitos más frágiles y que se fragmenten con facilidad. O anemias por daño oxidativo, que se llaman también anemias con cuerpos de Heinz, porque son perros o gatos que tendrán muchos cuerpos de Heinz en el frotis. Y este es un caso, por ejemplo, de un perro que se operó de una mucocelia biliar, y a los pocos días de la cirugía se estaba recuperando bien, pero desarrolló una anemia hemolítica progresiva, y en el frotis podemos ver que hay muchos cuerpos de Heinz ahí en esas flechas, lo que nos indica que esto es una anemia hemolítica por daño oxidativo probablemente, y de hecho este paciente había recibido vitamina K que se ha asociado con una reacción oxidativa, se retiró, se trató con antioxidantes y el perro fue bien. Es decir, que si este paciente se tratara como un paciente con una anemia hemolítica, no hubiese respondido bien al tratamiento. Otras causas de anemias hemolíticas no inmunomediadas, tenemos la intoxicación por zinc, normalmente debido a cuerpos extraños que contienen zinc, las anemias microangiopáticas debido a flujos abnormales o turbulentos, lo vemos principalmente en pacientes, por ejemplo, con vasculitis o pacientes con ciertas neoplasias como el hemangiosarcoma que pueden tener este tipo de anemias. Causas infecciosas, por ejemplo, como en la foto tenemos una babesiosis que nos va a causar una anemia simplemente por lisis del eritrocito, aunque es cierto que a veces estos parásitos también pueden causar una anemia inmunomediada secundaria, porque cuando dañan los eritrocitos pueden exponer antígenos nuevos que el sistema inmune no lo reconoce como extraños y monta una respuesta inmune hacia ellos. Y después hay otras causas misceláneas que quizás no sean tan comunes. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar a estos animales con anemia hemolítica inmunomediada? Pues lo principal es, primero, deberíamos tener por lo menos uno o más signos de destrucción inmunomediada. Y algo que podemos ver en un frotis es la presencia de esferocitos, principalmente en perros. Y son estos glóbulos rojos, pequeñitos, sin palidez central, que se ven en esa imagen de ahí. En gatos hay esferocitos también, pero debido a que los eritrocitos son más pequeños, son más difíciles de identificar. El otro test que podemos hacer que nos indica que quizás el sistema inmune esté detrás es un test de Coombs que sea positivo, aunque hay que tener cuidado porque hay ciertas enfermedades infecciosas que nos pueden dar un test de Coombs positivo sin tener una anemia hemolítica inmunomediada. Y finalmente, otra prueba que podemos hacer es la prueba de aglutinación en porta,
que es importante lavar, ¿no? Porque podemos ver aglutinación macroscópica, pero no es una prueba tan sensitiva como si esa gota que está aglutinando la lavamos con salino y vemos si aglutina microscópicamente como aquí en la imagen. Y eso nos indica que, bueno, que los glóbulos rojos están cubiertos de anticuerpos y que hace que unos se aglutinen los unos con los otros y que precipiten. Y una vez que tengamos un signo o más de destrucción inmunomediada, el siguiente paso es ver si hay un signo de hemólisis, como por ejemplo si hay una ictericia, una hiperbilirrubinemia, si hay un aumento de la hemoglobina, si tenemos un capilar y lo centrifugamos y vemos que ese suero pues está rojizo, o si tenemos en un frotis la presencia de eritrocitos fantasma, como en esa imagen en las flechas, que es típico de hemólisis. Una vez que tengamos el diagnóstico de anemia hemolítica inmunomediada, el siguiente paso, y también muy importante, es saber si es una anemia hemolítica inmunomediada primaria o no asociativa, que se le llama ahora, o bien si hay algo secundario que pueda haber causado que ese sistema inmune deje de funcionar y ataque los glóbulos rojos, o anemias hemolíticas inmunomediadas secundarias o asociativas. Y históricamente se ha hecho referencia a vacunación, a fármacos, neoplasias, agentes infecciosos e incluso recientemente otro tipo de factores desencadenantes como la preñez. Pero la verdad es que en medicina veterinaria hay muy poquita evidencia de que esto sea el caso. No quiere decir que no lo sean, pero que de momento la evidencia no está ahí. Y esto es una gráfica que muestra un poquito los niveles de evidencia que tenemos hasta ahora en medicina veterinaria en perros y en gatos, con diferentes grupos de vacunas, fármacos y situaciones que en respecto al desarrollo de anemias hemolíticas, y como podemos ver, pues no tenemos mucha evidencia. Los niveles más de 6 son los que tienen más evidencia y podemos ver que hay principalmente enfermedades infecciosas, en perros las babesias, en gatos las babesias y los micoplasmas hemotrópicos, y después hay algún fármaco en perros y en gatos y poco más, es decir, que no hay evidencia. Entonces, bueno, hay que estar alerta y tener cuidado y hacer un buen historial para ver si hay un historial de fármacos recientes, ver si hay alguna vacunación reciente, pero no sabemos a día de hoy al 100% cuánto de estos animales tienen una causa predisponente. Y finalmente, cuando llegamos al diagnóstico, tendremos que tratar. Muchos pacientes nos llegarán inestables debido a la anemia y requerirán transfusiones de sangre concentrada de eritrocitos para estabilizarlos cardiovascularmente. Una vez estable, si hemos identificado una causa subyacente, por ejemplo una infección, deberíamos tratarla, evidentemente, o a veces usamos, por ejemplo, doxiciclina mientras esperamos los resultados de las enfermedades infecciosas. Y en la mayoría de los casos tenemos que usar medicación inmunosupresora, principalmente glucocorticoides, aunque a veces podemos usar otros inmunosupresores como la azatioprina, micofenolato, la ciclosporina. Y finalmente, terapia antitrombótica. ¿Y por qué? Porque la enfermedad tromboembólica es la complicación más común en animales con anemias hemolíticas inmunomediadas. Se cree que son más comunes estas complicaciones en los Estados Unidos, pero en Europa la vemos. Entonces se recomienda, y se recomiendan principalmente anticoagulantes, porque el tromboembolismo venoso es más común, como las heparinas o los inhibidores orales del factor 10 activado, como el rivaroxaban, y si no se puede, pues se pueden usar como alternativa antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, o si no se puede el clopidogrel, pues la aspirina. Muchas gracias, espero que os haya gustado este pequeño resumen de la exponencia que hemos tenido recientemente en el hospital, y si queréis saber más sobre la formación que llevamos a cabo en el hospital, no dudéis en mandarnos un email a formacion@hvpuchol.com.